Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En tema de hoy, la actividad 4, reconocer los elementos de la integración de Asia, África y el mundo árabe. Mi nombre es Javier Flores Martínez, mi matrícula es la 180313, soy del grupo NI 63, mi programa es Negocios Internacionales, mi maestro, María del Rocío Palacios Espinosa. El número de actividad es la número 4, como ya antes había mencionado, es reconocer los elementos de la integración de Asia, África y el mundo árabe. Mi ciudad es Veracruz y la fecha que encontramos ahí es la fecha en la cual estoy subiendo el video y estoy entregando mi actividad. Es el día 31 de julio del año 23. Como primer tema tenemos la zona de libre comercio. La zona de libre comercio es aquella área donde no hay una barrera comercial de tipo económico. También se conoce como área de libre comercio aquella superficie de terreno donde los aranceles e impuestos son inferiores a la de otros países. Una zona de libre comercio es aquella en donde los países firmantes del tratado se comprometen a anular entre sí los aranceles en fronteras, es decir, los precios de todos los productos comerciales entre ellos serán los mismos para todos los integrantes de la zona, de forma que un país no puede aumentar el precio de los bienes producidos en otros países que forman parte de la zona de libre comercio. Historia de la zona de libre comercio. Allá por los años 80 se empezaron a definir las primeras zonas de libre comercio durante estos primeros años. La localización de estas zonas no eran otras que los puertos y aeropuertos. Se escogían estas ubicaciones principalmente para dar las respuestas a las demandas e intercambiar bienes con otros estados limítrofes. Aproximadamente alrededor de los años 80 hubo un intercambio muy notable de este tipo de zonas comerciales. Tanto fue así que actualmente existen más de 5.000 zonas que por sus particularidades económicas reciben el tratamiento de zonas especiales. Como siguiente tenemos las ventajas y las desventajas. En las ventajas tenemos que facilita la inversión extranjera, la creación de empleos, reducción de trámites y incrementa los beneficios. En las desventajas tenemos que es amenaza a la propiedad intelectual, condiciones de trabajos insalubres, eh, menos ingresos fiscales y favorecen a los que tienen más poder. Como siguiente tema tenemos la unión aduanal. La unión aduanera tiene cabida dentro del sistema integrador de la economía y se encarga de hacer más eficiente la división internacional del trabajo. Los países involucrados gozan de los beneficios de recibir la producción de cada uno de ellos, como niegan la posibilidad de pagar aranceles correspondientes por cada uno de esos bienes recibidos. Algo similar ocurre con la oferta, que al ampliarse más el mercado, se vuelve más tentativa para todos. Características de la unión aduanera. Como siguiente tenemos una serie de puntos que nos marcan las características. Reduce al mínimo las posibilidades de bloqueo para el tránsito de mercancías entre países y otros. La circulación de los bienes y servicios es libre. Establecer normas puntuales para no romper esa libertad de comercio. Creación de un arancel externo común. Favorecer el recaudo administrativo y los ingresos de carácter tributario. Y la desviación del comercio es un hecho innegable. Como siguiente tenemos las ventajas y las desventajas. En ventajas tenemos el aumento del intercambio comercial entre países y la integración económica. La creación y aumento del comercio cuando los miembros más poderosos apoyan a los países menos desarrollados. Reducción de la desviación del comercio económico. En desventajas tenemos la pérdida de la soberanía económica, la repartición no equitativa de los ingresos arancelarios y complejidad en la fijación de tasas arancelarias. Como siguiente tema tenemos el mercado común. El mercado común es un tipo de bloque de integración suscrito entre dos
o más naciones por interés a fines de un mismo espacio geográfico, donde acuerdan cambiar el bloque de unión aduanera para diluir las limitaciones fronterizas y garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre otros países. Ahora vamos a hablar sobre las características del mercado común. En ellas podemos encontrar a la unión aduanera, de la cual ya habíamos hablado anteriormente de ella, y nos dice que en los países miembros acuerdan la eliminación de barreras arancelarias a las importaciones y exportaciones entre ellos. También encontramos a la zona de libre comercio, en la cual ya también anteriormente habíamos hablado un poco de ella. Nos dice que el comercio se establece entre los países miembros, se reducen o eliminan las barreras al comercio, como, por ejemplo, a los impuestos, aranceles, barreras burocráticas y cuotas de importación, etc. Encontramos también a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios. Las personas físicas y jurídicas de un país miembro pueden ofrecer sus servicios por cuenta propia en o para otro servicio que pertenezca al mercado común. También encontramos a libre circulación de personas, en donde nos dice que los ciudadanos del mercado común pueden transitar libremente en las fronteras de los países miembros. Y por último encontramos a la libre circulación del capital, en donde se permite y fomenta la circulación del capital, especialmente inversiones y transferencias o préstamos. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas. En las ventajas encontramos la mayor competencia, el mercado amplio, intercambio cultural, intercambio de tecnologías e innovación y mercados del trabajo más amplio. Ahora vamos a ver las desventajas. Encontramos que los países miembros sacrifican su libertad individual para llegar a acuerdos con otros países. También nos dice que el proceso de negociación de los acuerdos es necesario para sustentar el mercado común, puede ser algo largo y complejo. Y por último, encontramos que algunos países miembros pueden incumplir algunos de los acuerdos, lo que requeriría de un esfuerzo de control y sanción para mantener la estabilidad del sistema. Como siguiente tema tenemos a la Unión Económica. La Unión Económica es un acuerdo entre dos o más países para realizar el comercio entre sus economías. Estos acuerdos permiten a los países eliminar las barreras del comercio, como aranceles, cuotas y restricciones, para promover el intercambio de bienes y servicios. También aborda otros temas comerciales, como la inversión, el acceso a mercados, la competencia, la propiedad intelectual y otros aspectos de la economía. Estos acuerdos a menudo permiten a los países aumentar el crecimiento económico, mejorar el beneficio de sus ciudadanos y fomentar la cooperación internacional. Ahora vamos a hablar de las características de la Unión Económica. La Unión Económica constituye la forma más avanzada de integración económica. Una unión económica plena se alcanza cuando los países miembros unifican sus políticas económicas, incluidas la monetaria y fiscal, así como las políticas comerciales y de circulación de factores productivos. Vamos a ver las ventajas y las desventajas. Como ventajas tenemos la mayor estabilidad económica, mejora de la competitividad, mayor coordinación fiscal, mayor influencia en la economía global y fomento de la integración política y social. En las desventajas tenemos la pérdida de la soberanía, el desequilibrio económico, dificultades para adoptar políticas fiscales adecuadas, tensiones sociales y culturales y la pérdida de identidad nacional. Como siguiente tema tenemos la integración económica. El objetivo de la integración económica es formar espacios económicos más amplios en los que se puedan aprovechar las ventajas del comercio internacional, como la creciente especialización o el intercambio de la productividad. Resulta importante destacar que la integración económica no es el mismo que el libre comercio, ya que solo se eliminan las trabas entre los países que se integran, manteniendo las tablas con terceros países. A pesar de ello, las ventajas y las desventajas de la integración económica son similares a las del libre comercio. Ahora vamos a hablar sobre las características de la integración de la economía.
Como primero tenemos a la creación del comercio. La integración económica crea más oportunidades para que los países comercien entre sí, eliminando las barreras al comercio y la inversión. Después tenemos a las oportunidades de empleo. La integración económica puede ayudar a ampliar las oportunidades laborales. Después tenemos a la colaboración y aprobación. Las similitudes regionales pueden abrir las puertas a un mayor entendimiento y una colaboración más estrecha. Después tenemos a los desvíos del comercio. Las naciones de una integración económica pueden comercializar más entre sí que con los países que no pertenezcan a tal acuerdo. Después, y por último, tenemos a la posible pérdida de la soberanía. Los países pueden encontrar que deben renunciar a derechos económicos y políticos propios cada vez que se realiza una nueva reunión de discusiones y acuerdos dentro del mercado de la integración económica. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas. Como ventajas tenemos el aumento de comercio, mejora de la eficiencia, mayor estabilidad económica y desarrollo económico. En desventajas tenemos la pérdida de la soberanía, competencias desleales, desplazamientos de empleo y desequilibrio en el comercio. Ahora vamos a hablar sobre los procesos de integración para Asia Central, Meridional, el mundo árabe y África. Ahora vamos a hablar de la integración de Asia Central. Desde 1992, los países centroasiáticos han tratado de frenar la división territorial y la interdependencia generada por el régimen soviético. Para generar compromisos en cuanto a procesos de coordinación regional, durante el trayecto, los cinco economías han firmado diferentes acuerdos en relación con recursos del agua. Comisión Intergubernamental de Coordinación de los Recursos en Agua, la Unión Centroasiática, la UCA. Y para favorecer la integración económica por medio de la libre circulación, cabe mencionar que ASEAN se reúne cada año con los jefes de Estado y de Gobierno para tratar asuntos relacionados con sus objetivos y concertar nuevos acuerdos en función de las actividades que se desarrollan. En los encuentros anuales se solicita la presencia de los 29 comités y de los 122 grupos de trabajo para colaborar en favor de lo acordado. Ahora vamos a hablar de la integración de Asia Meridional. La integración de Asia Meridional hace referencia a la Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia. Fundada en diciembre de 1985, los miembros actuales son Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Nepal, Maldivas, Pakistán y Sri Lanka. El tipo de integración es de carácter económico y político. Por su parte, la SAARC cuenta con estados observados como Argentina, Australia, Birmania, China, Unión Europea, Irán, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, Turquía, Sudáfrica e Indonesia. Ahora vamos a hablar de la integración del mundo árabe. Después de algunos acontecimientos de integración económicas en gran parte del mundo y con la nueva tendencia regionalista y la caída del fundamentalismo, en mayo de 1997, Irán eligió nuevo presidente a Mohammad Khatami, quien ganó las elecciones por medio de un proyecto de apertura económica y cooperación regional. Más tarde se estableció una zona de libre comercio entre la isla de Guems y el estrecho de Hormuz, entrando en competencia con Jebel Ali en Dubái. Ahora vamos a hablar de la integración de África. La integración de África ha sido un tema desde la época de la colonización. Ha pasado por diversos escenarios para responder a las demandas y tendencias de la economía mundial. Sin embargo, por el escaso desarrollo en infraestructura, políticas y gobierno subyugado y poco fuertes,
no han logrado alcanzar sus objetivos y tampoco han tomado un lugar prominente a nivel internacional. A pesar de todo, África cuenta con 200 instancias regionales que abarcan diferentes sectores industriales y crean alianzas para el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de su economía como región. Ahora vamos a hablar sobre la integración en el continente americano. La integración económica en América comenzó su evolución en los últimos 30 o 40 años. Esta integración no ha buscado más que el mejoramiento para las naciones, buscar el desarrollo económico, cultural y protección a los derechos humanos. El propósito de la integración en América es el establecimiento de un mercado común o un área de libre comercio, ofreciendo ventajas para el desarrollo económico y tecnológico entre los países. Ahora y por último vamos a hablar sobre la integración en el continente europeo. La integración europea es el proceso de integración industrial, económica, política, jurídica, social y cultural de los estados total o parcialmente en Europa o en sus cercanías. La integración europea se ha producido principalmente a través de la Unión Europea y sus políticas. Y hasta aquí hemos llegado al final del video. Mi nombre es Javier Flores Martínez y nos vemos a la siguiente. Bye.